a este Congreso Internacional Educativo de Mujeres y Juvenil 2020. Para todas las personas participantes del evento, es un honor poder ocasionar este tipo de espacios virtuales atendiendo las medidas sanitarias, pese a lo que estamos padeciendo por el virus COVID-19. El Congreso Internacional Educativo de Mujeres y Juvenil 2020 tiene el propósito de generar un espacio abierto al diálogo donde las y los ciudadanos sean los protagonistas, procurar su participación efectiva y generar escenarios disruptivos a través de los cuales se pueda llevar a cabo la identificación de problemáticas, así como sus respectivas propuestas de solución. Mi nombre es Itziki Arandeni Ábalos Ortiz y el día de hoy tengo el honor de acompañar a este evento como moderadora. Las reglas son sencillas. Nuestras ponentes tendrán una intervención de 45 minutos cada una. Sin embargo, en esta modalidad de taller estarán interactuando ellas de manera continua y se tendrá una ronda de algunas participaciones, por lo cual pues les invito a que nos acompañen durante todo el proceso y que nos envíen sus preguntas o alguna participación que tengan. Muy bien, pues para dar continuidad a este espacio, me permito presentarles a la doctora Diana Andrade Zavala y a la maestra Julieta Hatsire Ábalos Ortiz, quienes serán sus talleristas en este programa, llamado Los nuevos retos de las mujeres ante la pandemia. Un momentito, estamos teniendo algunas dificultades técnicas para poder abrir las semblanzas curriculares de nuestros participantes. Un momento. Bueno, para no quitarles más de su tiempo, les voy a pedir que me den unos minutos, por favor, para poder abrir bien las presentaciones.
Muchas gracias y una disculpa. Pues bien, como les decía, les voy a presentar a la maestra Julieta Hatsire Ábalos Ortiz. Ella tiene como formación académica la normal de educación preescolar en el Colegio Anáhuac, tiene la licenciatura en educación especial por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Cuenta con la maestría en dificultades de aprendizaje por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Además, también cuenta con la maestría en educación por la Universidad Insurgentes. Cuenta con cursos de especialización o actualización como el diplomado en dificultades de aprendizaje, diplomado en inglés para propósitos académicos, diplomado en metodología de la investigación, diplomado en competencias TIC para docentes del siglo XXI, entre otros más. Dentro de su experiencia docente, ha participado en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en la sede de Morelia y las foráneas como asesora en diversas asignaturas. También ha sido asesora de las licenciaturas, asesora de tesis, sinodal y lectora de tesis. Ha sido profesora a nivel licenciatura y bachillerato en las universidades La Salle de Morelia, en la Universidad Privada de Michoacán en Pátzcuaro, Universidad Insurgentes Norte y Xola, México, Universidad Tecnológica de México y la Universidad Insurgentes Plantel Chalco. Actualmente se encuentra laborando en la Secretaría de Educación Pública como terapeuta de lenguaje en el Centro de Atención Múltiple en el municipio de Puruándiro, Michoacán, y en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación como profesora de nivel maestría, impartiendo la materia de metodología de la investigación. También es importante resaltar que como parte de su experiencia profesional ha sido directora de varios espacios educativos, asesora técnica, coordinadora académica de las licenciaturas en Pedagogía y Psicología en la Universidad Insurgentes, plantel Chalco, coordinadora de programas de investigación y compiladora del programa institucional de tutoría del Instituto Tecnológico Gustavo Amadero. Directora técnica de la Preparatoria Universidad Insurgentes Plantel Xola en la Ciudad de México, la cual está incorporada a la UNAM. Coordinadora académica del Bachillerato Tecnológico en Diseño Gráfico y Poricultura en la UEMITS, en la Universidad Insurgentes Plantel Xola de la Ciudad de México, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradecerle una vez más el que esté con nosotras. Presento también a la doctora Diana Andrade Zavala, licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Psicoterapia Ericksoniana y doctora en Ciencias de la Educación. Diplomada en Psicoterapia para Parejas, diplomada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán en la atención de la víctima de violencia en el nuevo sistema de justicia penal. Coautora de artículos como Mediación del agotamiento emocional, la despersonalización y la autoeficacia académica en el ámbito de la educación superior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la salud mental, nuevo reto para la Universidad Michoacana, coordinadora del libro colaborativo titulado Género y Educación de la colección Centenario Universidad y Sociedad, edición 2018. Se desempeñó como coordinadora de atención y diagnóstico del programa de salud mental de la Universidad Michoacana del 2010 al 2014. Actualmente es docente en la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y técnico superior universitario. Es psicoterapeuta del programa ATI, que se llama Atención Integral al Alumnado, de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Responsable institucional del proyecto para la capacitación de la transversalización de la perspectiva de género al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, enmarcado en el programa de fortalecimiento de la calidad educativa de la Dirección General de Educación Superior Universitaria desde 2016 a enero del 2020. Y es representante institucional ante la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la región centro-occidente de la ANUIS. Participa activamente como capacitadora, tallerista y conferencista con temas transversales como salud mental, sexualidad y género, prevención y atención de tipos de formas de violencia. Es miembro de la colectiva feminista Baubo Ultra Púrpura, quien tiene entre sus objetivos el acompañamiento integral en caso de violencia por género y sensibilidad a la sociedad sobre la importancia de erradicar las violencias contra la mujer.
Ha tenido algunos agradecimientos especiales, como la participación como jurado en el Premio Michoacano de la Juventud en el área de Igualdad Sustantiva 2018. Ha sido moderadora en el conversatorio sobre la presentación de competencias de las autoridades en la atención de la violencia política contra las mujeres por razón de género en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2018. Ha sido panelista en la mesa Conciencia sobre la violencia, visiones y acciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 2019 y tiene el reconocimiento por la Asociación Civil Humana Sin Violencia por el compromiso social en el trabajo al fomento de una sociedad libre de violencia en el 2018. Y sin mayor preámbulo, dejo en la mesa a mis compañeras de este taller. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Lista? Lista, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La realidad es que estamos muy interesadas en poder trabajar con ustedes por varios motivos. El primero es porque de verdad creemos que como agentes formativos y agentes de salud mental, tenemos que estar pugnando por hacer visibles estrategias que puedan fortalecer la mejor dinámica familiar, la mejor dinámica de comunicación familiar y sobre todo la mejor dinámica de erradicación de violencia. Creemos y damos por sentados que muchas cosas las sabemos y que son muy simples y muy sencillas como para volverlas a retomar y que serían situaciones o estrategias que todos deberíamos, a lo mejor hasta por sentido común, saber. Pero la realidad es que dentro de todo este movimiento tan grande que hemos tenido de confinamiento ante el COVID-19, nos vemos en la necesidad de recordar y de restablecer aquellas actividades, estrategias que por muy simples que parezcan son necesarias. El día de hoy 3 puntos nos llevan a estar aquí reunidas, a Diana y a mí, en esta situación del análisis de las dos pandemias. Por un lado, el COVID-19, cómo lo vivimos, cómo lo padecemos, pero sobre todo, qué podemos hacer para resolverlo. Y por otro lado, el silencio de las mujeres ante todo lo que sucede en nuestras casas, ¿no? Y que tiene que ver enteramente con la situación de qué está sucediendo y qué está surgiendo en el plano emocional y qué está sucediendo y qué está surgiendo en el plano educativo y formativo de nuestros menores, de nuestras hijas y de nuestros hijos, y obviamente qué está sucediendo en todas las mujeres que, sin decir más, pues son quienes más hemos estado como al frente de la situación de familia, de casa, para resolver todas las aveniencias que han venido, o todas las situaciones que han venido sucediendo a partir del confinamiento. 3 puntos importantes vamos a tratar de buscar resolver el día de hoy, a partir de conocer primero qué sucede con ello. Lo primero, bueno, pues hablemos acerca de sentimientos y emociones a partir de la pandemia. Por otro lado, acerca de qué está pasando con la situación de la educación en casa, qué está pasando, qué efectos emocionales y afectivos trae esta situación de que en su mayoría sean las mujeres quienes tengamos que atender y resolver las situaciones de formación y de estudio de nuestros hijos, ya sean menores o mayores, niñas o niños, ¿no? Y por último, bueno, pues trataremos de dar algunas estrategias o algunas alternativas de solución para resolver la situación del bienestar emocional en tiempos de pandemia. Y bueno, pues sin más, les dejo con Diana, que iniciará con la temática. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las que nos están sintonizando, porque dentro de este ejercicio de hablar de lo que estaba sucediendo con nosotras, es precisamente hablar del silencio de las mujeres. Esta pandemia que pareciera ser que la estamos viviendo día a día, al decir, no tengo tiempo para hablar, me voy y me acuesto sin decir nada, a veces ni los buenos días ni las buenas noches, porque estamos todo el tiempo
Entonces, bueno, pues el ejercicio que tenemos el día de hoy planteado, Julieta, es precisamente darnos el espacio. Yo sé que algunas estarán haciendo, planchando, cocinando, atendiendo, incluso seguramente algunas están con más de 2 o 3 monitores atendiendo sus cosas. Y entonces, bueno, pues parte de esta dificultad ustedes se dan el tiempo, que eso ya es bueno, eso ya produce una cierta tranquilidad y nosotras estamos muy agradecidas con ustedes, sabemos que están haciendo infinidad de cosas para estar aquí con nosotras y bueno, el tiempo es para ustedes y pues también para nosotras porque juntas vamos a compartirles un poco también de nuestras propias experiencias desde el lado profesional. Yo les quiero hablar desde la parte de la psicología y fíjense cómo esta parte de la pandemia, de esta segunda pandemia que nosotros así lo venimos platicando antes de estar acá con ustedes, primero tenemos lo que ya sabemos, no sé si algunas empezaron a sintonizarnos desde el taller anterior, pero hablaban de esta parte de la desigualdad social. Claro, las mujeres estamos en desigualdad, pero también hay una carga excesiva en labores domésticas, ajá, precisamente es lo que yo les estaba comentando hace rato, ¿no? Seguramente ustedes están haciendo un montón de cosas en estos momentos y se sienten completamente pues cargadas de muchas cosas que hacer. También está la responsabilidad de cuidados de otras personas y muchas veces hasta sin protección. ¿A qué refiero con esto? Es que a lo mejor no tienen seguridad social o ISSSTE o un seguro médico y entonces no les queda de otra más que atender a ese familiar, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hablar es, esto está pasando, no hay que estar continuamente en el silencio. Vamos a tratar de que todas empecemos a reflexionar, ¿verdad? Allí en nuestros espacios, y si tenemos una hija o tenemos una tía o la abuelita, ¿no? O nuestra propia madre, que empecemos a hablar de esto, de esta responsabilidad de cuidados de otras personas, del miedo por convivir más tiempo con los agresores, en este caso las niñas, los niños y las adolescentes, y las mujeres, por supuesto, ya incrementa otro silencio más en casa. Existe una tensión por las demandas académicas de los y las pequeñas que están en edad escolar, las pérdidas, los duelos no elaborados. Hay mujeres que no se alcanzaron a despedir de quienes más amaban, que ahorita en estos momentos están atravesando por situaciones que están en la zozobra, todavía no saben qué es lo que está pasando con su familiar que está internado, entonces no pueden hablar con él o con ella. También hay jóvenes que pues no tienen a su familiar cercano, entonces todo este tipo de situaciones se está presentando en esta pandemia, ¿no? Esta parte de no resolver los duelos, no hablarlas, ¿no? Incluso no acompañar ese proceso que es muy importante. También tenemos la reorganización del tiempo. Ya no sabemos cómo dormimos, dónde comemos, ya no sabemos cuándo vamos a salir de compras, ya no sabemos exactamente cuándo le toca a cada niño la clase, cada cuándo vamos a poder coincidir como familia y hablar de lo que solíamos hablar o hasta del juego. También tenemos los cambios de alimentación y los ciclos de sueño. Ahora resulta que las tareas que no alcanzan a realizar los chicos o las chicas, pues van hasta las 12, 1 de la mañana, y se van conectando con sus amigos para resolver algunas dudas de trabajo o de la escuela a altas horas de la noche o muy temprano. Entonces, de tal manera que toda esta carga de silencios que las mujeres estamos abordando, pues están perjudicando nuestro bienestar emocional. También tenemos la falta de oportunidades laborales en situaciones formales o informales. Ahorita les voy a pasar una información para que ustedes vean el grado, ¿eh? Ok. También tenemos que ya no podemos estar juntas dialogando porque el confinamiento pues nos ha estado aislando. Entonces, esa posibilidad de reconocernos, de platicar, ahorita voy contigo, vamos a tomarnos un café, se está volviendo cada vez más lejos. Nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo
sí, por un lado, a ser autogestivos en su tiempo también, en sus emociones, pero que no se nos olvide que la parte socioemocional es fundamental. Pero bueno, este es un análisis a grosso modo, vamos a ir desglosando poco a poco, pero también vamos a querer intervenir y proponerles métodos para salir de esto. Ese es el verdadero reto. El reto es precisamente no o evitar caer en pensamientos dicotómicos o en estas situaciones, ¿no? De agotamiento, incluso hasta agotamiento emocional. Tenemos la falta de continuidad de servicios esenciales para las mujeres en situación de violencia. Esto también se ha venido mostrando seriamente, ¿no? Los servicios no están atendiendo, hay que hacer cita vía email o por otro medio tecnológico que a veces las mujeres pues no tienen el referente o la forma para acceder y van perdiendo pues ese derecho, ¿no? Por estos medios alternativos de comunicación o de pedir citas o de ayuda. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a preguntar si podemos interactuar con una pizarra. No sé si... ¿No, verdad? Bueno, pues este ejercicio quiero que lo hagan. Si tienen una hojita por ahí o tienen algo donde puedan anotar, estaría muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Te parece bien, Julieta? Si empezamos a pensar, a sentir y empezamos a escribir cómo nos sentimos en este momento, ¿sí? Puede ser desde me siento cansada, frustrada, presionada. Escríbanlo. La propuesta era que pudiéramos vernos todas acá y todos los que están, por supuesto, también, que nos enseñen cómo se están sintiendo. Ajá. Les dejo un momento nada más para manera de hacer este ejercicio, para que ustedes vayan empezando. Si hay una pequeñita ahí a su lado, o un niño, o un adolescente, o una adolescente, también pídanle que anoten ahí en una hojita cómo te estás sintiendo en estos momentos. Tal vez no has resuelto algo que tienes pendiente y eso te está manteniendo angustiada. Tal vez estás perdiendo a alguien y no le has dicho cuánto le amas. Tal vez tienes muchas ocupaciones y no te está alcanzando el tiempo ni para bañarte. Y eso también te está ocasionando malestar. O bien, tal vez también te sientes tranquila. Tal vez no todo en la pandemia ha resultado negativo. Tal vez tú nos quieras también cosas distintas. Que has aprendido a reorganizarte. Que has descubierto nuevas herramientas que tú no sabías que tenías. Muchas compañeras docentes y también colegas hombres, por supuesto, nos han dicho, bueno, yo no sabía nada de tecnología, pero resulta que para dar clases ahora tengo que saber, ¿no? Pues esa es una habilidad que hemos venido desarrollando y eso también hay que anotarlo. También me he dado cuenta que soy capaz de manejar ciertas emociones que nunca se me habían presentado. Entonces, anótenlo, dense un tiempo para escribir. A veces, a quien le gusta la lectura, y quien solía hacerlo, ya está completa la lectura, resulta que ya el libro ya no se vuelve a abrir. Tal vez a alguien le gusta la pintura, o tal vez simplemente le gusta escuchar música, practica algún deporte, o tal vez dejaste aquel instrumento musical que estabas aprendiendo. Y todo eso está trayendo a ti ciertas emociones. Escríbelas ahí. Date ese tiempo, porque esto es un taller, ¿no? Donde también tú te tienes que involucrar. Muy bien, tal vez no has visto a tu madre, tal vez no has visto a tu padre, a tu mejor amiga, tal vez pensabas hacer un viaje y no lo realizaste y eso te está frustrando. Ok, pues dejo ahí a un lado esa nota, porque esa nota nos va a permitir avanzar en el siguiente ejercicio que les voy a poner. Entonces quiero que lo tengan ahí, no lo tiren, no lo hagan bolita y no lo vayan a traspapelar.
Entonces, fíjense bien, lo que yo les decía anteriormente es que no son solamente las únicas que están atravesando esto. Vamos a referirnos un poco a lo que nos dicen las estadísticas. Fíjense que en la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, conocido como el ENUD del INEGI, pues revisaron en el 2019, de hecho lo están haciendo en el 2018, pero obviamente en el 2020, pero todavía no tenemos los datos. Entonces yo me voy a referir a los datos del 2019. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, fíjense bien, dice que la distribución del tiempo total del trabajo. Estamos en la parte de arriba y en el circulito morado dice trabajo remunerado de los hogares. No remunerado, perdón, no remunerado de los hogares. Y también tenemos el trabajo para el mercado. Y tenemos producción de bienes para uso exclusivo del hogar. ¿Qué quiere decir aquí? Nos está diciendo algo muy importante, que toda o al menos la mitad de nuestra población ejerce un trabajo, ya sea formal o informal, pero tienen responsabilidades que cumplir, ¿eh? Entonces, imagínense, dense una idea, si ustedes están dentro de esa imagen, ustedes están dentro de esta estadística y por lo tanto se han incrementado todas esas emociones y todos esos sentimientos porque estás en esa estadística, estás haciendo cosas que además están generando parte de la economía de la familia o personal, ¿verdad? Fíjense bien ahora. Tenemos la distribución del tiempo por sexo. Ahora, en el 2019, aquí hay una gráfica de comparación del 2014, pero ustedes piensen esto y lo vamos platicando acá con Julieta. En el 2019 nos dice que las mujeres, el 67% trabaja en el hogar, es el morado. Y fíjense que en el hombre, el 69% es de trabajo para el mercado y solamente el 28% está en un trabajo no remunerado en el hogar. Eso es importante porque la pandemia está absorbiendo a hombres y mujeres en el hogar. No solamente las mujeres, no solamente los hombres. Pero aquí fíjense bien cuánto es la cantidad de mujeres que están en sus hogares absorbiendo todo este trabajo del 2019. ¿Ustedes creen que ha cambiado esta cifra? ¿Tú crees que ha cambiado esta cifra, Julieta? No, bueno, si ha cambiado, yo creo que ha sido como mínimo o en el sentido de que se incremente más hacia el peso de la responsabilidad de las mujeres que hacia los hombres. Exactamente. Yo coincido, y ese es el punto que queremos abordar acá en el Congreso, es precisamente vernos como mujeres y ver lo que estamos pasando, no silenciarnos, pero también tenemos retos que nos van a obligar a ser mejores, sí, como personas, pero también a poner límites. Entonces, fíjense bien, tenemos que 67% de las mujeres trabajan en los hogares. También las personas que tienen un trabajo regular también trabajan en casa y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Esto está muy interesante. Fíjense nada más. Dice por sexo, ¿cuántas horas invierte una mujer y cuántas horas en el 2019 invertía un hombre? Bueno, pues imagínense, aquí estamos en la de arriba, 30 horas, 30.8 horas a la semana promedio una mujer en el trabajo doméstico. Es decir, que si ella tiene sus labores fuera de casa, llega a casa a cumplir otro trabajo. Y fíjense los hombres, por este lado solamente 11 horas trabajan en la parte doméstica. Y tenemos en el trabajo no remunerado de cuidados a integrantes del hogar. A veces las mujeres, en esta parte del rol y el estereotipo que tenemos de las mujeres altamente cuidadoras, afectivas, incluso hasta obligadas a que cuidemos a los demás, incluso a la familia política o incluso a una amiga, nos dan por hecho que nosotras tenemos esas herramientas innatas para ser las mejores cuidadoras. Y entonces nos endosan ese cuidado.
Y pues resulta que aquí se ve reflejado en el 2019 teniendo 12 horas de cuidado a otras personas, mientras que los hombres tan solo 5.4 horas. Y el trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario. Puede ser en alguna congregación, alguna iglesia, en los clubes que tienen lo que vienen siendo los fraccionamientos o los colonos, ¿no? Y pues también las mujeres casualmente tienen a su presidente y quién creen que hace las funciones en la colonia de secretarias, de tesoreras, pues las mujeres. Entonces también invierten más horas en ese tipo de trabajos. Y el hombre aquí está con 6 horas. Y todo esto nos ha orillado, pues, a tener un pensamiento hasta aquí dicotómico, ¿verdad? Es decir, o tengo actividades laborales con actividades escolares. Es decir, trabajo o apoyo en las actividades de mis hijos y de mis hijas. O yo tenía programado estudiar algo más, pero ahora o trabajo o me pongo a estudiar, ¿no? Empezamos como a tener ese tipo de situaciones dicotómicas del pensamiento que nos angustia y va incrementando. Otro pensamiento dicotómico recurrente es, por ejemplo, la dedicación al estudio con la carencia del hogar. Aquí les voy a pasar una estadística también del INEGI de Tecnología de la Información y Comunicaciones que nos dice que tan solo el 43.3% de los hogares tienen computadora en el 2019. El programa de Aprende en Casa, etapa 2 o etapa 1, ¿no? Estamos en la etapa 2, tiene la premisa de que todas las niñas y todos los niños en todos los hogares que tienen niños con edad preescolar tienen computadora. De entrada hay muchas mujeres que tuvieron que doblar las jornadas laborales para conseguir, para comprar una segunda máquina. Vivieron en esa angustia en la primera pandemia, ¿no? En la primera parte de Aprende en Casa. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, pues que deja a un niño fuera de estas actividades que ya están programadas en el sistema de educación. Entonces, bueno, parece ser que a alguien le faltó una mirada, una perspectiva de mujer para que supiera que iba a haber una carencia. Y entonces ese pensamiento dicotómico sobre la dedicación al estudio versus las carencias del hogar. De otros puntos a veces ni hay luz, ¿no? No tienen energía eléctrica en algunas comunidades. También está otro pensamiento recurrente que tiene que ver con, para educar bien, hay que tener una armonía en el hogar. Resulta que los aprendizajes se van a absorber mejor cuando los niños están en calma, cuando son felices, cuando juegan, cuando están equilibrados, cuando la mamá y el papá participan, cuando los ven que hay importancia en la educación. Y bueno, aquí tengo a la experta que no me va a dejar mentir. Pero ¿qué creen? También están pasando muchas mujeres en el pensamiento dicotómico de armonía familiar versus violencia. Versus violencia, no vamos a medir un poquito la violencia, que va desde no sé cómo explicarte, no sé con qué pedagogía, no sé las herramientas, las estrategias para decir cómo le tengo que enseñar a leer y escribir a una chiquita de primero o segundo grado. Los papás empiezan y las mamás empiezan a tener dificultades incluso hasta entre ellos, entre parejas. Esa es una, ¿no? Esa dificultad, que pues no son expertos y se sienten que tienen dificultades para la enseñanza. Hay madres, hay núcleos familiares que su nivel educativo es muy básico, a veces hasta nulo. Y entonces los niños cuando están en quinto, cuarto grado de primaria, pues están resolviendo ciertos problemas de la vida, ciertos problemas matemáticos que les está dificultando. Y hay otro tipo de violencia, que es la que duele también, por supuesto, y que esto parece ser que se nos ha ido de la mano, ¿no? Nunca lo hemos tenido, pero ahora no sabemos
el grado de violencia que se está ejerciendo contra niñas, contra mujeres, contra niños y adolescentes, porque están silenciadas en casa. A veces la mamá tiene que salir y esa persona que abusa de ellas, que viola de ellas, siempre están en silencio. Y tienen toda la oportunidad, tienen las 24 horas para estar de manera reiterada abusando de ellas. No estoy hablando solamente de la parte académica, ojo. Si tú, maestra, maestro, me estás escuchando, es cuando un niño tiene dificultades también en lo académico, también en la interacción, algo importante está ocurriendo. El momento ahorita no es salvar el ciclo escolar, salvar a nuestras niñas, salvarnos emocionalmente de todo esto. Eso para mí sería el objetivo, no de salvar el año, es de salvar a niñas, estar atentas a escuchar qué es lo que está pasando con nuestros pequeños en casa y pequeñas en casita. Y tenemos otro pensamiento dicotómico que tiene que ver con las demandas de la escuela versus el apoyo académico familiar. Esto se lo va a platicar un poquito más Julieta. Y obviamente la armonía personal versus múltiples roles. Nos dicen por ahí, es que ¿cómo le hago? Yo quiero ir a mis clases de yoga, yo quiero relajarme, quiero tomarme mi café tranquilamente, pero tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que ponerle la inyección a mi suegra. Entonces, este pensamiento dicotómico está todo el día. El reto es ahora no pensar en dos. Tenemos que pensar en tres, en cuatro o en cinco. Es decir, generar estrategias. Que, bueno, esa es la apuesta de este taller. Y una vez que reflexionamos y que las encuestas nos están diciendo, esto no cambió del 2019 al 2020, decía Julieta, tal vez hasta incrementó. Eso es lo que vamos a revisar en las siguientes encuestas. Entonces, yo les quiero hablar sobre las emociones y sentimientos. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? En esta pandemia ha florecido muchísimas cosas con respecto a ellas. Y una de las cosas que yo les quiero aclarar es que, bueno, ha habido diferentes teóricos que están hablando y que hablaron de las emociones, como Daniel Goleman, Paul Ekman, ¿no? James Lange con su teoría de las emociones. Pero bueno, coinciden en que estas emociones surgen en el sistema límbico y que no hay emociones ni buenas ni malas. Cuando el niño o la niña se enfada, se enoja, explota, no es una niña mala. Es una niña que está sintiendo, ¿no? Que está sintiendo una emoción, pero no es buena ni es mala. Todas tienen un origen evolutivo y adaptativo. Todas nos permiten saber quiénes somos, cómo estamos, pero también nos permite saber que somos humanas y humanos, que estamos sintiendo algo. Por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Aquí les voy a poner un ejemplo. Bueno, pues resulta que, se los voy a poner después. Dentro de estas emociones están las emociones primarias. Bueno, pues las emociones primarias ya las conocemos, que en algunos casos sugieren que son 5, ¿te las sabes? Tristeza, Yo siempre les digo a los niños, es así como nuestra mano, ¿no? Que es ámate, amor, miedo, tristeza, alegría, enojo. Si nosotros nos ponemos en nuestra palma de la mano la palabra amate, resulta que tenemos amor, miedo, temor. No, ya me pasé, ¿verdad? Amor, miedo, tristeza, tristeza y enojo. Ámate, la palabra ama. Bueno, pero están esas emociones primarias, ¿sale? Está también las emociones secundarias, que también son esas emociones, o más bien dicho, emociones saludables,
Ajá, emociones positivas, así los pueden encontrar, como emociones secundarias o emociones positivas o también llamadas saludables. Pero también tenemos emociones, emociones negativas. Estas obviamente pues afectan todo nuestro bienestar emocional. Ajá, luego las detectamos y nos hace sentir como una conchita, o vemos que si un niño está pasando algo o una chiquita está pasando algo, inmediatamente hasta su cuerpo se informa, ¿no? Algo está sucediendo. Todo su ser empieza a manifestar esa emoción negativa. Están las emociones ambiguas también. Estas que, digamos, no generan una transformación en el comportamiento. Sabes que están ahí, pero no son ni positivas, pero tampoco son negativas. Y unas que creo yo que se nos están incrementando mucho y que son importantes de detectar son las llamadas emociones sociales. Tiene que ver con una tercera persona. Ajá. Estas emociones sociales pueden ser positivas o negativas. Cuando alguien ves que llegó a lo mejor una amiga, una tía, y ella en sí misma, su persona, te hace sentir calma, te hace sentir admiración, te hace sentir que todo está bien, ¿no? Te sientes contenta, alegre. Bueno, pues ella esta persona está gestionando una emoción social positiva. Pero también hay, obviamente, personas que hacen lo contrario. Ajá, como el odio, como me dan ganas de vengarme. Ajá, todas estas emociones sociales, que es lo que seguramente en nuestro contexto es lo que está sucediendo. En casa, no, es que no quiero ver, ya llegó mi hijo el adolescente, ¿no? Lo etiquetamos inmediatamente, o empezamos a decir, sí, el adolescente que ya llegó. Es que es adolescente, ¿no? Pero empezamos hasta a enfadarnos con él, y no solamente eso, empezamos a enseñarle a los demás, miembros de la familia y miembros de la familia, que esa etapa es detestable o que es incómoda. Entonces empezamos a generar esta emoción negativa en casa. Es una emoción social negativa en casa. Y tenemos estas emociones que están ahí, que duran poco tiempo, que son transitorios, porque tiene que ver con hormonas también, entonces va de entrada y salida. Pero los sentimientos, estos sentimientos se quedan ahí. Pasamos de la emoción y hay un proceso cognitivo que nos empieza a recordar que esa emoción ya la habíamos percibido antes, pero con ciertas modificaciones dependiendo sea el caso. Y entonces, cuando hacemos conciencia de ella, se hace lo que llamamos sentimientos. Estos son más firmes, duran más y provocan un comportamiento. Ajá, entonces, las emociones nos hacen reaccionar, las tenemos innatas, vienen con nosotras, es parte de cómo nacemos, no las podemos sacar ni extirpar porque todas ellas nos hacen sentir que somos humanas. Y los sentimientos es cuando ya toda una información previa aborda la emoción y actuamos de tal forma. Y de tal forma entonces que la importancia de hablar de nuestras emociones y nuestros sentimientos es sumamente importante en pandemia. Sea una voz pequeñita, sea una voz medianita o grandecita, es sumamente importante hablar. No se vale silenciar. Silenciar ya nos tuvieron en muchas ocasiones. Ahora es el tiempo de hablar y de hablar entre nosotras también. También en pandemia se necesita poner límites. Y ahora es el momento de aprender cómo hacerlo, por qué hacerlo, y que además también es sumamente saludable. Entonces, vamos a trabajar con esta parte de, ahora sí, de los sentimientos y de las emociones de lo que estamos viviendo ahorita. Muy bien, pues el hecho de trabajarlo tiene que ver con modificar conductas, con liberar,
sentimientos y emociones que se han ido anidando y que además han generado o han propiciado condiciones de vida inadecuadas, lejos de calidad, de establecer procesos de calidad de vida, más bien han enfermado en muchas ocasiones, en muchos momentos, las condiciones de vida que tenemos, ¿no? Sin duda alguna, vivir en pandemia nos ha llevado a trasladar las actividades laborales y escolares a casa, y esto, bueno, pues ha generado que padres, madres, cuidadores, cuidadoras definan su nuevo rol en el mejor de los casos, porque estaríamos pensando que ya tenían un rol previo, ¿no? Establecido, y estaríamos pensando, yo quisiera que, que nos paráramos ahorita en una perspectiva como muy positiva en pensar en que teníamos definido que ese rol era en pro de la familia y para construir familias sólidas. La realidad es que las estadísticas pues, nos han venido diciendo cosas contrarias a esto. Sin embargo, nunca es tarde, nunca está de más, y nos corresponde a las formadoras y a los formadores en el ámbito educativo de nuestro país, como en otros tantos, dar elementos, dar herramientas, establecer herramientas que propicien una mejor formación y una modificación de conductas en los hogares, porque indudablemente, como Diana lo mencionaba, aquí lo importante no es salvar el ciclo escolar, aquí lo importante es salvar vidas y vidas íntegras, ¿no? Con una formación íntegra, porque además estamos formando a nuestras hijas y nuestros hijos en unas condiciones que jamás quizás nos hubiéramos pensado o imaginado, pero que nos podrían dar la posibilidad y la oportunidad de que las generaciones que vienen sean generaciones más conscientes, más con valores más sólidos, con una formación más integral y abierta, y con una formación que sea respaldada dentro de estos valores de los que yo les menciono, por el respeto, por la armonía, por la colaboración, por la equidad y por la justicia, ¿no? Para todas y para todos. Entonces, ¿pero qué implica esto? ¿Qué necesitamos para poder lograrlo? ¿Qué se necesita hacer? Yo les decía al inicio de la conferencia que muchas veces podríamos pensar, y vamos a abordar algunas cuestiones que podríamos pensar, es que eso ya lo deberíamos de saber todos, es que eso es por sentido común. La realidad es que en nuestro país el sentido común se perdió. La realidad es que en nuestro país el sentido común nos rebasa todas estas emociones y todos estos sentimientos que abruman la dinámica familiar y la dinámica en cualquier contexto, la dinámica laboral, la dinámica de estudio, es decir, la dinámica escolar. Cuando todas estas emociones y sentimientos están involucrados en un ámbito familiar, la realidad es que el ámbito familiar se ha vuelto más que tóxico. Entonces no hay espacio para lo nuevo, no hay espacio para lo dinámico, no hay espacio para lo que pueda ser proactivo y productivo para la familia, ¿no? Hablamos acerca de que en esta pandemia el nivel de estrés se ha incrementado tremendamente, ha propiciado que la naturaleza y la dinámica familiar no solamente se vuelva tóxica, sino que además sea un nido y un espacio donde las enfermedades, independientemente de COVID, se incrementen y se acrecenten, donde la comunicación, en lugar de haber tenido cabida como una dinámica, como una vía de interacción familiar, se vuelva un espacio vacío, un espacio cerrado. Ha llegado a los hogares en nuestro país el aburrimiento, la preocupación, la tristeza, la desorganización se ha hecho palpable. Nadie sabe qué tiene que hacer en casa, nadie sabe qué tareas le corresponden a cada quien. Obvio que esto nos genera ansiedad, obvio que toda esta situación que vivimos está generando incertidumbre, más cuando no tenemos información e información adecuada. Esta sensación de encierro nos ha generado o ha propiciado que las niñas y los niños se vivan en un clima de angustia, de estrés, de tensión,
donde se ha perdido la creatividad, la imaginación, donde pareciera que en muchos hogares todas estas situaciones han propiciado que se pierda la innovación, la disposición, la colaboración. ¿Qué hacemos ante todo esto? ¿Cómo resolvemos? Obvio es que los padres están pasando por procesos de incertidumbre. Muchos padres y madres de familia han perdido el trabajo y han tenido que inventar o recrear otros espacios de trabajo. Obvio es que los padres han apostado más a la perspectiva más cómoda de, de hacer su trabajo en casa y dejar que las madres se dediquen a hacer su trabajo, más la atención de los hijos, más la resolución de la situación de la casa. Y entonces 3 tareas, 4 tareas han sido las que han adoptado o han tenido que adoptar las mujeres, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres, por cuestiones culturales, se dedican a resolver lo que nadie quiere resolver con tal de que los hijos tengan una mejor calidad de vida, con tal de que la casa esté funcionando, con tal de que todo esté marchando. Las mujeres verán cómo harán, buscarán cómo resolver la situación de qué dar de comer, de tener los materiales para la tarea, de buscar otro trabajo, ya lo decía Diana, para resolver las situaciones económicas. Entonces, a esto presentamos aún todas estas situaciones de incertidumbre con respecto además a situaciones como tener cuidados especiales para algún familiar o para varios familiares en casa. Eh, y todo esto nos lleva a situaciones de desgaste, de cansancio, de agotamiento, de incomprensión, es más, sobre el situación. Pero bueno, una vez que hemos detectado todas estas situaciones con las que la generalidad de las mujeres están pasando y algunos hombres eh, que se han sumado al trabajo, pero que la realidad es que tendríamos que buscar un espacio y una negociación, digámoslo así, equilibrada eh, para poder resolver la situación. Pero después de haber reconocido todas estas emociones, de reconocer todas estas condiciones en las que muchos hogares están viviendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Tendríamos que estar pensando en varias estrategias que mejoren la convivencia en el hogar, que ayuden a que la comunicación y la interacción familiar sea más sana y más acorde, a que las niñas y los niños, las adolescentes y los adolescentes se sientan como más tomados en cuenta, pero además se vivan más proactivos y además puedan dedicarse a hacer trabajos en casa que les remunere equilibrio emocional, que les remunere de alguna manera esta sensación de y este desarrollo de autonomía, esta eliminación o disminución de ansiedad. Y esto es, bueno, solamente lo podemos lograr accionando, ¿no? Distribuir tareas indudablemente es una de las primeras acciones que nos van a ayudar a que la convivencia en el hogar sea más sana y más armónica. Distribuir las tareas no es como hacer un sorteo a ver qué nos toca a cada quien. Tendríamos que aprender a reconocer bajo varios elementos importantes qué podría hacer cada uno de los integrantes y las integrantes de casa. Una de las cosas que nos pueden ayudar a ello es ofrecer o aportar tareas equitativas de acuerdo a la edad de nuestras hijas y de nuestros hijos. Asumir qué roles y qué tareas les corresponde a mamá, qué tareas le corresponde a papá, si es que está papá en casa. Hablemos de diferentes estructuras familiares, hablemos de que quizás haya otros adultos en casa y que también les corresponden tareas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su alcance, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus logros. Lo mismo para conocer. Y en esta equidad es que yo puedo trabajar en hacer conscientes a cada uno de los integrantes de mi familia con respecto al por qué le tocan las tareas que le tocan a cada uno de los integrantes. Los hijos desde los 2 años de edad tienen ya la capacidad, por lo menos, de recoger sus juguetes después de haber jugado. Y esto es enseñarles a ser responsables y a ser cooperativos y colaborativos en casa.
que incluso, perdón que te interrumpa, Julieta, pero yo creo que también es importante que además de esto que nos dices delegar, es también que hay niños y niñas que tienen ganas de hacerlo, Ok. o que cambian incluso, decir, oye mamá, yo quiero lavar los trastos en vez de barrer, ¿no? O de regar las plantas. No me gusta regar las plantas. Yo creo que también es importante escuchar las inquietudes de nuestras pequeñas y de nuestros pequeños en casa, y a lo mejor es incluso motivarlos con ese deseo, con esa motivación de decir, yo estoy cooperando, pero además me gusta. Y que en algún momento podamos, como decías tú, incluso rolar esa actividad, aunque sea pequeñita, para valorarlo. Ok, vamos para allá. El reconocer los logros de los hijos no significa solamente las tareas que yo le estoy asignando a los niños y las niñas. Significa también reconocer en que ellos empiezan a reconocerse a sí mismos como buenos para, ¿no? Yo soy buena para lavar los trastos, yo soy buena para recoger la sala. Y qué cosas no se han probado que son buenas y que podrían llevarlas a cabo. Otra de las cosas es que no por otorgarles o no por establecer y distribuir tareas, pues los adultos nos vamos a tirar en la hamaca, que en algunas ocasiones llega a suceder, ¿no? Y esto lleva a un grado de frustración a las hijas y a los hijos. O sea, es ser equitativos entre todos los participantes de casa. Tener certeza y control acerca de cada una de nuestras actividades estará implicando que reconozcamos lo que cada una y cada uno somos capaces de hacer, lo que cada una y cada uno descubrimos que podemos hacer, descubrimos que no nos gusta hacer y también respetarlo. O sea, si una hija me dice, a mí no me gusta lavar los trastos después de la comida, me da asco, ser equitativo es respetar eso. O sea, no se trata de la obligatoriedad. De hecho, el distribuir tareas es, recordemos, una estrategia para propiciar la sana y armónica convivencia en el hogar. No la obligatoriedad, la realidad es que tiene un sentido muy conductista y esta estructura de porque te lo mando yo, hace muchos años que dejó de funcionar, ¿no? Nos damos cuenta. Más bien es el hecho de reconocer el agrado, el gusto, la disposición. Hoy yo compartía con mis niños en casa, con mi sobrina y mi nieto, esta parte de lo importante que es hacer lo que nos corresponde hacer y un plus, el plus, ¿no? Lo que nadie esperaría que hagas, pero que tú estás deseosa o deseoso de hacer porque te empiezas a dar cuenta que de eso depende que todos vivamos bien. Entonces, cuando tú reconoces lo que las hijas y los hijos hacen en casa, pero además les enseñas a reconocerse a sí mismos y a ser autosuficientes en ese reconocimiento, ya no esperarían el aplauso o la felicitación de mamá o de papá o de la cuidadora o el cuidador. Ya estamos trabajando una parte muy importante que es necesaria en todos los seres humanos, se llama metacognición. O sea, yo aprendo a aprender, aprendo a autorregularme, aprendo a autodeterminarme y aprendo a autoevaluarme. Cuando lo hacemos desde ahí, cuando les enseñamos desde ahí a poder participar en casa, entonces podremos tener la certeza de que vamos a minimizar las condiciones negativas que da el cumplir con tareas en casa. No es un castigo, no es una obligación, es la disposición entera y total para vivir mejor, ¿no? Entonces, me parece que esta parte es muy importante que la podamos abordar de ahí y que nosotros, las formadoras y los formadores, lo hagamos saber así a nuestras madres y padres de familia y que además, en este sentido de distribuir tareas, yo voy a ser muy reiterativa como docente y como madre de familia me doy cuenta constantemente de cómo las tareas que se envían a casa dicen, mami, te encargo, mamá, te pido, mamá, apóyanos en esto. Y creo que esta situación la tenemos que cambiar desde la distribución de tareas también nosotras y nosotros los formadores. Es mamá, papá, cuidadora, cuidador. Porque tenemos que propiciar, impulsar, motivar a que los padres de familia se involucren a
asuman roles y también tengan tareas en casa que les corresponda cumplir. Y en ese sentido podemos poner en un cuadro, yo ponía aquí un ejemplo, un cuadro acerca de las áreas de casa y a quién le corresponde. Y les puede corresponder de manera rotativa a mamá, a papá, al hijo, a la hija, a la abuela, al abuelo y a quienes vivan en la casa, ¿no? Entonces, al finalizar, lo que podemos proponer es, oigan, si cumplimos esta semana con todas nuestras tareas asignadas, ¿qué podemos hacer? Pues desde lo más sencillo, lo más simple, hasta lo que cada familia quiera, ¿no? De pronto a mí se me ocurre, pues que vamos a hacer una cena especial con molletes, no importa, con molletes y con un chocolatito caliente. O sea, esto no tiene que ver con una situación de un gasto y de un insumo económico, tiene que ver con una situación enteramente de disposición, de participación familiar. ¿Y qué hacemos si alguien no cumple con las tareas encomendadas y con las tareas? Bueno, ¿cómo lo motivamos? ¿Cómo lo incentivamos para que participe y se involucre en, ¿no? Desde un adulto hasta un niño, porque esto puede ser por diferentes situaciones y de nueva cuenta volvemos a la parte de pueden ser por situaciones hasta de índole enteramente emocional. Entonces, esto lo podemos ir gestando de esta manera para que podamos resolverlo y participar todos de manera mucho más armónica. Bien, ahora, es importante también saber que para poder establecer tareas y hacer acuerdos en casa, tenemos que tener límites, reglas, estipular normas al interior de casa. Hay muchas cosas que damos por sentado, que ya las sabemos todos y que así tiene que ser, pero la realidad es que ya no podemos seguir dando por sentado absolutamente nada. Dice un refrán muy viejo, más vale una pálida tinta que una resplandeciente memoria. Mal no nos haría establecer reglas y normas con los hijos y escribirlas, anotarlas, tenerlas en un lugar visible para que las hijas y los hijos sepan cuáles son nuestros límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué es lo que ni siquiera vamos a negociar, en beneficio y en pro de todos. Y en esas reglas y en esas normas entra mamá, entra papá. No podemos seguir generando espacios de familias ambivalentes e incongruentes, donde yo te digo que tienes que hacer tal, pero yo hago totalmente lo contrario. Es como un ejemplo donde decimos, no pegues, y lo primero que hacemos es damos un golpe. No grites, y lo primero que hacemos es gritar. No agredas, y lo primero que hacemos es agredir. O peor aún, no te estás burlando de tu hermano, y lo primero que hacemos es poner en evidencia al hermano o a la hermana ante tal situación. Avergonzamos, lesionamos, lastimamos. Poner reglas y normas no significa crear un látigo en casa. Voy a aclarar. Establecer reglas y normas implica que haya un trato equitativo, que haya un trato abierto a la comunicación y un diálogo constante y permanente con nosotros acerca de por qué establecemos, para qué establecemos las normas, para qué establecemos los límites, sobre todo con los adolescentes. Si de por sí es difícil con los niños establecer reglas y normas, con los adolescentes se incrementa aún más la necesidad de establecer por escrito aún lo que se supone que ya deberíamos de saber y aquello que a lo mejor no sabemos, pero que se hace necesario para la mejor convivencia o la mejor dinámica. ¿Querías comentar algo? Sí, y que estas reglas pueden no ser definidas, o sea, más bien dicho, deben de ser definidas, pero pueden estar moldeadas a un periodo. Claro. Es importante evaluar las reglas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos diferentes edades, ¿no? Dentro del hogar, incluso ustedes como docentes pueden sugerir esto a sus padres y madres de familia, que hagan estas reglas, pero que al final, el domingo, el lunes, o como ustedes así lo dispongan, revisar cómo se sintieron, quieren cambiar esta parte, yo estoy revisando esto, nos estamos demorando mucho en este
tiempo, hemos gastado mucha agua. Entonces, como que, acuérdense que también hablar de reglas nos enseñan a jugar bien. Es como hacer un juego de mesa y si tenemos las cosas bien claro, podemos divertirnos, podemos avanzar, podemos ganar, podemos aprender. Claro, porque establecer reglas y normas nos va a apoyar muchísimo a disminuir los factores estresores. Sabemos claramente hacia dónde vamos, sabemos claramente qué nos gusta y qué no nos gusta, y qué estamos de acuerdo y en qué estamos de desacuerdo. Y eso nos va a ayudar también a resolver algunas diferencias. Establecer las reglas y los límites en casa nos va a ayudar a dar, yo les decía, a generar un trato equitativo. Por norma social, cultural. Eh, generación tras generación se ha venido cargando más la mano hacia la mujer, aún desde pequeñita, que del hombre. La mujer desde pequeña tiene que aprender a lavar los trastos, tiene que aprender a limpiar, a lavar ropa. ¿Sabes? No, ya no. Porque hoy por hoy hay muchos hombres, muchos jóvenes que viven solos. Hazles el favor de formarlos. Hazles el favor de inculcarles. Hazles el favor de crear en ellos una cultura de equidad. ¿Sabes? Hablamos mucho acerca de que pagarle la mano a la mujer no es equitativo. A la mujer le ha favorecido tremendamente porque sabemos hacer de todo, o casi de todo, hasta cambiar una llanta. Pero te encuentras con varones que qué difícil les resulta en ocasiones, en muchas ocasiones, lavar un plato, lavar una camisa, planchar antes, tener la disposición para hazte el favor de formar. Yo quiero compartirles una experiencia personal en este sentido que nos va a clarificar esto. Por muchos años yo participé en Grupo Scout y sigo siendo de corazón y de formación. Y para mí era de mucho valor ver a mis compañeros varones Scout aprendiendo muchas actividades de casa porque era un escollo o una meta a resolver. Fíjate nada más. Y si lo lograban una insignia, un reconocimiento. Muchos de estos varones a lo largo de los años decían, si a mí me hubieran enseñado que tenía que aprender estas cosas, no por una insignia, no por un reconocimiento social, sino por una formación personal, otra hubiera sido mi historia. Entonces, creo que esto es importante en ese sentido. Además, poder ser equitativo tanto en las tareas como en las reglas, en las normas, forja carácter, forja personalidad, forja temperamento, forja profesionistas o trabajadores con mucho más éxito en un futuro. Hay reglas que tenemos que establecer que van a mejorar la convivencia en casa, aunque no estén involucradas en las tareas o trabajos que hay que hacer en casa para que la casa esté en armonía. Como algunas se les pueden decir, si tomaste algo prestado, devuélvelo. Si hay algo, un objeto en casa, seguramente es de alguien lo trajo. Si te gusta algo, dilo, agradécelo. No des por sentado que la otra persona va a entender que te agradó solamente porque sonreíste. Sé empática, es una regla de convivencia. Es decir, ten la disposición de darte cuenta que el otro está pasando por algo. Nadie se pone de mal humor por nada. Si el animalito que tienes en casa es tuyo, entonces cuídalo. A veces tenemos animales de casa que no cuidamos y además propiciamos que el ambiente esté sucio y no nos hacemos responsables de ello. Entonces, son reglas de convivencia que podríamos pensar, repito, que son implícitas o que ya deberíamos de saberlas, pero que es necesario estar recordando. Si algo no es tuyo, respétalo. Si algo te gusta y lo quieres, pídelo, ¿no? Entonces son muchas las reglas que podríamos establecer de acuerdo a la edad de nuestras hijas y de nuestros hijos, de acuerdo a la condición de la familia. Hay familias en las cuales solamente están mamá, papá, hijos en casa, hay familias donde están los abuelos, hay familias donde hay más familiares como tías, tíos, y estas reglas deben de ser
son requeribles para todos. Es más, yo a veces pienso que entre más grande es la familia, más claras tienen que ser las reglas de convivencia, para que la dinámica familiar sea más sana, menos tóxica, en una dinámica más proactiva, vuelvo a repetir, pero que además el ambiente de convivencia sea mucho más armónico. Las formadoras y los formadores en este momento, las maestras y los maestros de todos los niveles, debemos estar trabajando desde hace rato en impulsar porque las madres y los padres y las madres se enrolen en las actividades que corresponden al desarrollo y la formación de los hijos. Pero hacemos toda una serie de tareas como escuchar a nuestras hijas, escuchar a nuestros hijos. Si hacemos actividades como escucharles, pero no solamente escucharles, oírlos. Tener una escucha activa, es decir, en el momento que yo estoy escuchando las necesidades de mis hijos, hago algo por resolver esa necesidad de mis hijos, de mis hijas. Estoy dispuesta a escuchar sus inquietudes, sus zozobras, sus temores, sus angustias, a validar lo que dicen. Es decir, cuando una hija o un hijo nos dice que está pasando por una situación y yo no le doy la validez, no le doy la importancia que tiene, dos cosas se pierden. Una es que mi hija, mi hijo tenga la confianza de decirme lo que está pasando, lo que le está sucediendo. Y por otro lado, que yo haya perdido de vista una situación que sea de peso y la haya dejado pasar y que entonces esto se vuelva de una situación difícil a una situación aguda o grave de manera permanente. Hace rato Diana les daba un ejemplo que me parece bien importante volver a ver. Si nuestras hijas, nuestros hijos nos dicen que están pasando por una situación de violencia, del grado que sea, porque a veces decimos, bueno, si te llamó la atención, si te dio un golpe, algo hiciste, por algo te lo dio, algo generaste, quizá fue tu culpa, y minimizamos o desvalorizamos lo que nuestras hijas o nuestros hijos están diciendo, esto va a seguir creciendo. La realidad es que cuando la violencia empieza, a veces quisiéramos que siempre empezara de menos a más, pero cuando la violencia empieza, ya no para, y alguien la tiene que parar. Cuando nuestras hijas nos están dando una voz de alerta, y nos están comentando algo, y nosotros lo menospreciamos, no seguirán diciéndonos por temor, por angustia, porque saben que no les vamos a resolver absolutamente nada, lo que están viviendo, lo que están pasando cuando nosotros estamos ausentes o estamos inmersos en estos ámbitos en cuestiones laborales o de otra índole. Entonces, es que necesitamos dar importancia a lo que nos hacen en todos los sentidos. Hay una práctica que es recurrente ver en psicoterapia, es cuando los hijos manifiestan algún sentimiento, alguna vivencia que están pasando en ese momento, y la mamá o el papá o el hermano mayor o hermana mayor dice algo así como, hay tanto para eso y por eso te pones así. Yo cuando yo era joven, cuando yo tenía tu edad, esa reacción es minimizar la circunstancia de esa pequeñita, de tu hija, de tu hijo. Y no solamente eso, es anular las emociones. No solamente es tener una perspectiva distinta, también hay una emoción inmediatamente que cambia y que entonces empieza a tener un grado de comparación. Y entonces empiezan los silencios. No, pues ¿para qué le digo esto? Si él me va a decir que en su tiempo era el mejor de la clase, siempre estaba en el cuadro de honor, ¿para qué le digo que repruebe? Ya mejor que se entere, ¿no? Pero vive todo ese tiempo antes de que entreguen las boletas angustiado el adolescente o la adolescente, ¿no? Entonces, creo que normalizar y escucharnos es bien importante. Primero, normalizar nuestro discurso, empezar a desglosarlo, es decir, no tengo que empezar a darlo por hecho que porque yo soy adulto tengo toda la razón. No va por ahí.
ellos tienen sus experiencias, ellos tienen sus vivencias, ellas quieren expresar lo que están sintiendo. No es lo mismo papá, mamá, educador, educadora. No minimicemos a nuestras pequeñas diciendo, ay, por eso yo en mis tiempos, ojo, esa es una práctica muy recurrente. Y entonces ahí estamos diciendo a nuestros niños, tú no me interesas, y entonces empieza a centrar mi atención en mí. Y te digo, tú no vales. Es más importante mi experiencia que la tuya. Así es. Entonces, vamos a darle importancia a lo que nos dicen, vamos a darle validez a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus expresiones, de hecho. Entonces, ocasiones conociendo a nuestras hijas o nuestros hijos, podemos saber si nuestros hijos nos dicen más con sus expresiones, con su esquema corporal, que con lo que puedan verbalizar. Entonces, es importante estar atentos y validar. Por otro lado, también es importante que demos espacio, demos cabida a que la interacción y la convivencia dentro del hogar nos permitan consolidar la relación con nuestras hijas y nuestros hijos. Indudablemente, estamos cargados de trabajo, estamos cargadas de actividades, estamos cargadas y cargados de responsabilidades. Eso es innegable. Pero tenemos que dar espacio y cabida a todo. Y en este momento tenemos que jerarquizar o tenemos que hablar acerca de qué será lo más importante y en qué medida y de qué manera lo voy a organizar para dar a cada situación de mi vida, cada rol de mi vida, el espacio, el tiempo y el manejo adecuado, ¿no? Es importante que como madre o padre o ambos aprendamos a que todos los logros de nuestros hijos merecen reconocimiento, desde los más pequeños hasta los más grandes. Es importante aprender a reforzar de manera positiva, es decir, en lugar de centrarme en las situaciones negativas que pueda estar viviendo o teniendo mi hija o mi hijo, lo que tengo que hacer es voltear mi mirada hacia aquellas cosas que sí hace, hacia aquellas que son positivas. Cuando yo estoy y me vuelvo a una historia que es muy recurrente y que muy trillada, pero que sigue siendo una práctica. Ya volviste a tirar el agua. Ay, es que tú siempre tiras el agua a la hora de la comida. Es que no hay día que no tires el agua. Si yo en lugar de observar las cosas negativas que suceden o que le pasan a mi hija o a mi hijo o a aquellos errores que me centro en las cosas positivas, en sus logros que tiene y se los recuerdo constantemente. Le digo, oye, bueno, no pasa nada, hoy se te cayó el agua, no pasa nada, seguramente mañana ya no va a pasar. Oye, ¿y qué hacemos ahora que se te cayó el agua? ¿Cómo lo vamos a resolver? Es decir, ¿no? Y además no me enojo con él, con mi hijo, no me enojo con mi hijo. La molestia quizá pueda llegar a ser en algún momento dado, dependiendo de la situación, con la situación que tiene mi hijo, con la situación que tiene mi hijo. No estoy enojada contigo por haberme contestado mal. Estoy molesta porque no te estás dedicando o no estás ayudándote a ti mismo a resolver tu enojo y no te das cuenta que el enojo es causado por eso. Y le hago ver y le hago darse cuenta qué es lo que está haciendo, pero el enojo no es con el hijo, es con su acción, es con su decisión. Porque si no, lo único que estoy propiciando es que violencia genera violencia, agresión genera agresión. Reconocimiento de lo negativo genera, propicia un refuerzo hacia lo negativo. Tengo que impulsar y trabajar en un efecto positivo en todo momento. Pero bueno, esto es lo que yo tendré que estar haciendo con los hijos, pero para hacerlo hay un previo. Y ese previo está en nosotras, en nosotros. Los maestros y las maestras tendríamos que estar trabajando muchísimo. Si antes dejó de trabajar escuela para padres, hoy por hoy tendríamos que estarlo trabajando con muchísimo más ayuda. Porque yo no puedo ser empática o empática con mi hija, mi hijo, si no lo soy conmigo misma. Yo no puedo pedirle a mis hijos que cumplan, a mis hijas que cumplan con roles, con horarios, con reglas, con normas, si no las cumplo yo. Pero para poder yo cumplir toda esta parte,
tendría que estar viendo acerca de qué tengo que hacer primero conmigo, con mi persona, con mis estados de ánimo, con mis estados emocionales, con mi personalidad, para poder, con mis habilidades, para poder apoyar a mis hijas, para poder apoyar a mis hijos. Entonces, ¿cómo le hago yo para contenerme de tal manera que yo pueda ayudar a otros a contenerme? Si yo, para iniciar, hablábamos de validar lo que nuestras hijas y nuestros hijos me dicen. Pero ¿cómo voy a validar lo que mis hijas me dicen si no valido lo que yo digo? No valido lo que yo siento, no valido mis emociones, cómo las resuelvo. Primero que tengo que hacer para cuidar a otros, tengo que cuidar de mí misma. Tengo que validarme a mí misma, tengo que empoderarme, reconocer quién soy, qué necesito, cómo me resuelvo. Hay un ejemplo que es que si vas en un avión y de pronto el avión sube y sube y se falta el oxígeno, ¿a quién le pondrías primero la cámara de oxígeno o la mascarilla de oxígeno? ¿A tu hija que va a un lado de ti o a ti como adulto? Y la respuesta es muy sencilla. Suena egoísta, pero es sencilla y es real. Y además muy práctica. La mascarilla de oxígeno para ti, para la adulta, para el adulto y después para la hija. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mascarilla y tú te oxigenas, si tú respiras, si tú estás consciente, vas a poder ayudar a la menor o al menor. Es lo mismo que sucede aquí. Si tú te validas a ti mismo y tú te cuidas a ti mismo, entonces podrás ayudar a otras. Y en el varón sucede que la realidad nos plasma y nos dice las estadísticas que por mucho tiempo ha estado como invalidado o se ha invalidado a sí mismo para jugar su rol de padre de familia. Y ha preferido soltarle la mascarilla a los otros y entonces se ha quedado de alguna manera adormecido. Hay muchos varones que, dicho sea de paso, perdón la expresión y el ejemplo, pero yo escuchaba alguna vez por ahí, le gusta jugar a Gasparín de fantasmita amigable, ¿no? O sea, el varón está, pero no está. Le gusta, está en casa, pero no está jugando su rol. Y nosotras vemos esa ausencia y entonces tratamos de cubrir esa ausencia, tratamos de resolver esa ausencia y no era nuestro rol. Vamos a darle su rol aquí. Otra de las cosas que tenemos que hacer para contenernos es que si no hay una rutina diaria en casa, nos volvemos un caos. Nosotras mismas tenemos que establecer rutinas. Respetarles las rutinas a los otros implica que yo tengo claridad en mi rutina. Y entonces implica que eso va a hacer que yo haga que el otro, de alguna manera, respete mis rutinas. Cuando yo hablo con claridad, y le digo, esto tengo que hacer, estas son mis tareas, no voy a cubrir las tuyas porque les voy a descuidar las mías. Quizás al otro le cueste y nosotras tendremos que aprender a enfocar la negociación en casa. Otra de las cosas importantes es que nosotras también tenemos derecho a hablar acerca de nuestros estados de ánimo. Y así como es válido que en algún momento nuestras hijas, nuestros hijos nos digan, hoy no puedes contar conmigo, hoy estoy cansada, hoy estoy cansado, nosotras también tenemos que darnos permiso y disposición para hablar acerca de nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales y compartir, porque es muy válido esta parte. Yo mucho les digo a las maestras y maestros, y lo vuelvo a reiterar en esta ocasión, por muchísimo tiempo hemos trabajado y hemos vivido en el, y no solamente el maestro, yo creo que muchas profesiones, muchas maestras y profesiones en su totalidad, esta parte de, es que cuando llegas al trabajo tienes que poner tu mejor cara y si traes enojos y tristezas y problemas, los dejas en la puerta para siempre. Pues déjenme les digo, ya, eso no es cierto. Eso se acabó y debe haberse acabado hace mucho tiempo. Porque si queremos formar seres integrales,
queremos formar mujeres y hombres integrales, tenemos que enseñarles que su inteligencia emocional les tiene que dar para llegar a donde quiera que llegue con esa integralidad y con toda la carga emocional con la que traen y dar a cada espacio lo que a cada espacio corresponde. No nos tenemos por qué seguir poniendo caretas para estar en los diversos lugares. Y eso implica mucho en la mujer que la careta que nos ponemos generalmente está con la de todo va bien, todo está bien, no pasa nada. Yo me estoy cayendo por dentro, pero no pasa nada. No es cierto. No es cierto, ya no. Porque nuestras hijas y nuestros hijos tienen que aprender a valorar como las seres humanos que son. Y a respetarnos como tal. Y a aceptarnos como tal. Entonces es muy importante que nosotros, porque en muchas ocasiones las mujeres, los malos convierten la frustración en agresividad y por eso acaban desahogando en violencia. ¿Qué tenemos que hacer? Decir lo que sentimos, expresar lo que pasa en nosotros, trabajarlo. A veces no queremos trabajar, decimos, es que me van a tomar como el bicho raro si les digo que ahora sí voy a requerir ir a un proceso terapéutico. Claro que no. O sea, la realidad es que existen espacios de atención y luego decimos, es que las maestras, los maestros, ¿cómo vamos a ir a terapia? ¿Sabes? Somos los que más requerimos ir a terapia. Porque cargamos con muchas emociones de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, de las situaciones y las condiciones familiares o políticas. Y no podemos vivir cargando con todo ese acervo de emociones que no son nuestras y que tenemos que desahogarlas en nosotros. Porque además traemos las propias. Y luego se ven viceversa, se va bidireccional el asunto. Como traigo cargando toda una serie de situaciones y emociones y cargas afectivas que no he podido resolver, pues entonces hay maestros que de alguna manera hacen el desquite con las alumnas y tampoco se va. Entonces, mamá, papá, formadora. La realidad es que necesitamos espacios, mucho más en este momento, para resolver todas aquellas emociones que no estamos sabiendo resolver, que no estamos sabiendo liberar, que no estamos sabiendo cómo platicar. Es que si les hago saber a mis hijos que tengo miedo, me van a ver como un cobarde. No, te van a ver como un ser humano. Y te van a respetar. Es que si le pido perdón a mi hija porque la lesioné o la agredí, mi hija me va a ver como un débil. No, tu hija te va a respetar porque va a saber que tienes la capacidad de reconocer tus errores. Y es el mejor ejemplo que puedes dar. Es importante que nosotras, padres, madres, los alumnos, los maestros y maestras, tengamos espacio para rutinas productivas en las cuales podamos sanar y subsanar todas las situaciones que traemos. Hacer ejercicio, bailar, cantar, echar a andar nuestra creatividad son estrategias que verdaderamente significan que nos pueden ayudar para que posteriormente que las podamos echar a andar con nuestros hijos, ¿no? Con nuestras hijas. Bien, una vez que hemos trabajado la parte personal para poder entonces trabajar la parte de casa y para poder resolver la parte de casa y poder establecer reglas, límites, normas, comunicación asertiva con nuestros hijos y nuestras hijas, está una parte que nos viene ocupando a muchísimas y a muchos en este tiempo. ¿Qué hacemos con las cosas entonces de escuela en casa? Nos mandan tareas, nos mandan encomiendas, nos mandan links, nos mandan PDFs, nos mandan PowerPoint, nos mandan una serie de herramientas para poder abordar contenidos de todo o muchos grados escolares. Entonces las mamás se han vuelto multitareas. Su trabajo, la casa, la escuela, la atención a los hijos, las hijas, el marido. Pero creo que aquí es necesario hacer un alto que a mí me parece muy importante. En todo esto, nosotras somos muy hábiles para empatizar con el estado de ánimo
de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros maridos, pero eso no significa que nosotros tengamos que estar vinculadas a sus estados emocionales. Puedo ser empática y saber que mi hija está pasando por una crisis existencial como adolescente, pero no por eso yo me voy a anclar en todo ese marasmo de emociones. Puede ser que mi marido viva enojado y frustrado porque no está logrando lo que anteriormente lograba en su trabajo y porque tiene que trabajar en casa y que también le corresponden tareas de casa, pero no por eso me voy a anclar con toda esa emoción. Cada uno de nosotros tenemos emociones propias, tenemos roles propios, tenemos actividades propias que cumplir. Bueno, pues lo mismo sucede con la situación de escuela y casa. No son las tareas de nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras tareas. Es importante que mamá y papá, si están ambos en casa, si son dos en casa o otro cuidador o otra cuidadora, reconozcamos en qué áreas o qué asignaturas somos buenos para poder verdaderamente dar apoyo a nuestras hijas y nuestros hijos. No se trata, la escuela en casa no se ha tratado ni se trata de que las madres y los padres se conviertan en sustitutos de los docentes o las docentes. Y esa parte también es importante para nosotros las educadoras y los educadores. No se trata de darles encomiendas como para que tengamos la claridad de que no se trata de que las cumplan al 100, sino que tengamos la claridad de que están haciendo su mejor esfuerzo en la mayoría de los casos, ¿no? Que seamos también como formadoras y formadores muy empáticos en las tareas y las actividades que dejamos en casa porque han sido abrasivas, han sido agresivas, han propiciado mayor grado de violencia, de frustración en madres y padres. Si la niña o el niño no cumple con la tarea, vienen una serie de situaciones negativas que yo creo que en este momento, revisando lo que las niñas y los niños nos dicen, es como, no quiero regresar a la escuela, no me gusta lo que me están dejando, no me gustan las tareas. Son en muchos casos las madres y los padres, algo que aportan es que son excesivas las tareas de casa, rebasan, superan el tiempo de trabajo de mi hija, de mi hijo, a comparación de cuando estaba en la escuela. Y esto viene siendo dañino para nuestra niñez y para los adolescentes y para los jóvenes, ¿no? Tenemos que tener muy claro que las actividades son de encomiendas para que las lleven a cabo las niñas, los niños, las alumnas y los alumnos. A veces las tareas tienen una perspectiva de que son hechas para que las cumplan mamá y papá o alguno de los cuidadores. Y mamá y papá se tendrían que estar centrando en que las actividades, como son encomendadas para las hijas y los hijos, no se trata de que las mamás y los papás las hagan. Esta parte de yo hago esto por ti porque tú no puedes, minimiza a nuestras hijas y a nuestros hijos. Aniquila su autonomía, aniquila su capacidad. Y les lleva a estar en esa posición de, entonces no soy buena para nada, no soy buena para nada, no soy bueno para nada. Mi mamá o esta postura de comodidad de, al fin y al cabo mi mamá me lo va a hacer, al fin y al cabo mi papá lo va a acabar haciendo, ¿no? Tendremos que estar pensando que a la par de las actividades de tarea que estamos dejando, obviamente con el programa, ya lo comentaba también, el programa de escuela en casa, aprende en casa 2, y las actividades que los maestros y las maestras dejan en casa, han implicado actividades físicas, deportivas, de baile, algunas artísticas, recreativas, y a veces sucede que en casa no las hacen. Las dejamos de lado, pensamos que no son importantes, pensamos que no tienen ningún valor. La realidad es que este tipo de actividades son a veces mucho más importantes, en muchos de los casos de nuestros niños y nuestros niños, son más importantes que las actividades académicas. Voy a comentarles algo que es real. Si nosotros trabajamos con nuestros hijos en funciones mentales superiores como atención, memoria, comprensión, recepción, análisis, juicio, cuestionamiento, indagación, créanme que todas estas actividades o acciones van a tener mayor peso en los procesos de desarrollo de nuestras hijas y nuestros hijos.
Y algo que quiero compartirles que me parece que es también muy importante es que yo creo que la mayoría de las maestras y los maestros estamos más centrados y preocupados por la situación del estado emocional y anímico de las alumnas y los alumnos que por lo que finalmente puedan aprender en este ciclo escolar. Tenemos que rebasar la perspectiva de lograr todos los contenidos, con la perspectiva de lograr que nuestras niñas y nuestros niños en este tiempo estén seguros, estén tranquilos, estén cuidados y cuidadas, estén siendo formados y formadas en valores, en hábitos, en actitudes que les ayuden a tener una perspectiva más positiva ante todo este confinamiento. La realidad es que todas las actividades y las tareas que hacemos podemos manejarlas y podríamos llevarlas a ser un espacio de recreación y de convivencia sana y armónica con nuestras hijas y nuestros hijos, de esparcimiento, de convivencia, de retos familiares que nos lleven al alcance del logro que a la obligatoriedad de tener que cumplir porque tenemos que cumplir. Hay que saber que hemos estado hablando de establecer estrategias en las cuales estén implicadas tareas de actividades en casa, lo mismo que tareas de cumplimiento académico formativo. Todas pueden tener un espacio, tenemos efectivas al día 8 horas quizá de trabajo que podemos distribuir perfectamente entre todas estas actividades, implicando espacios de descanso. De pronto nos encontramos con familias donde quieren que las hijas y los hijos cumplan con todas las actividades de 8 de la mañana a 2 de la tarde de corrido. Y a veces hablamos de hijos hasta y de hijas de preescolar. Entonces tenemos que tener espacios, así como tienen sus recesos en la escuela, como tienen sus descansos, lo mismo tenemos que tener en casa. Tenemos que tener espacios donde la alimentación no sea encima de las libretas, donde el tiempo de esparcimiento sea solamente un mero premio el fin de semana y eso de vocación, y solos o solas. El esparcimiento, la alimentación, el descanso, la actividad recreativa, la actividad deportiva, la actividad lúdica o de recreación o de donde echemos a andar la creatividad, tienen que ser los espacios que los padres y las madres aprovechemos para mejorar y subsanar la convivencia que tenemos con nuestras hijas y nuestros hijos. Y no los queremos perfectos, queramos humanos y entendamos que están en formación. Los errores son normales y son naturales, son necesarios, porque si no, no habría cómo comparar los logros y las metas que sean a las metas que hemos llegado. Nos encontramos mucho con situaciones de niñas y de niñas que actualmente dicen ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero hacer, ya no quiero cumplir, ya no quiero lograr, ya no quiero hacer tareas, ya no quiero saber nada de la escuela, ya no quiero saber nada de la casa, ya no, porque la manera en cómo nos hemos estado quedando no ha sido adecuada. Las reglas, las normas son flexibles, las reglas, las normas son cambiantes, ya lo comentábamos, los tiempos también. A veces nos volvemos tan obsesivos porque es que a las 8 tenemos que estar desayunando todo. Puede haber un cambio, puede generarse una dinámica como un día de pinta en casa. Podemos darnos espacios de vacaciones, tenemos que ser sensibles y estar abiertos a las necesidades de cada individuo, al nivel de estrés que se genera y cómo lo puedo romper o cortar. Bueno, puedo hacer una dinámica en un momento donde diga yo, alta todo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a escuchar música, vamos a bailar un rato. ¿Qué les parece si hacemos algo diferente? ¿Qué proponemos? Es necesario, muchas ocasiones es necesario y es pertinente. Si nos es pertinente a nosotros los adultos, a las menores y los menores con muchísimo más puntualidad. Vamos cerrando esta parte y entonces nada más quiero yo que quedara como muy claro que
Tenemos que tener tiempos, establecer horarios, establecer reglas, establecer tareas, seleccionar espacios para cada una de las cosas. Yo les decía, no podemos estar trabajando con el plato de sopa encima de la libreta o la libreta encima del plato de sopa. Necesitamos establecer espacios en casa, lugares, para que nuestras hijas y nuestros hijos sepan que hay un espacio específico para hacer tareas, hay un lugar específico para descansar, o que no es el mismo. Es importante que el lugar siempre esté limpio, ordenado, que tengamos los materiales adecuados para que puedan trabajar. Es importante que promovamos en nuestros hijos esa interacción, nuestras hijas, la interacción constante con las maestras y los maestros. Es importante que las formadoras y los formadores demos ese espacio, creemos esa dinámica de apertura, de que sepan las madres y los padres de familia que estamos abiertos al diálogo. Es importante que creemos espacios de escuela para padres y madres. Es importante que hagamos acompañamiento acerca de los roles que las madres y los padres están asumiendo. Es importante que sepamos para qué son buenas las madres, para qué son buenos los padres dentro de los contenidos académicos. Es importante que promovamos la comunicación que tengan nuestras alumnas y nuestros alumnos con sus compañeros, con sus iguales, con sus pares, porque a veces entre pares se dicen más de lo que los niños o las niñas pueden decir a los adultos. Tenemos que tener toda una postura dispuesta para dar apoyo en todo momento y en toda circunstancia. No podemos seguir asumiendo yo estoy cumpliendo con mis tareas, con mis deberes, con entregarles qué tienen que hacer, qué tienen que aprender. También nosotras y nosotros tenemos que dar un plus en ese sentido. Y por último, tendremos que estar cuidando con mucho esmero de cómo les hablamos a las madres, cómo involucramos a los padres, cómo les hablamos a nuestras alumnas, cómo les hablamos a nuestros alumnos, para que tengan la disposición de devolverles cómo se sienten y cómo se viven. Algunas otras recomendaciones es reorganizar los tiempos y establecer momentos solo para ti, solo para ti. Tu música, puedes ver tu programa, tu serie, no sé, lo que tú estabas acostumbrada, lo que te gusta, no te limites, necesitamos aunque sea 10 minutos para ti, para que tú puedas reorganizar tu mente, tu corazón, y en ese momento tú vayas elaborando otros momentos más saludables emocionalmente para ti, para tu familia, ¿no? Entonces esto es bien importante, reorganizar los tiempos y los espacios, como decía Julieta, no necesariamente es buscar que cada uno tenga su espacio. Si se puede, genial, eso sería lo más óptimo. Pero a veces algo que nos ayude a reorganizar nuestra mente puede ser una caja de cartón y poner todos tus útiles escolares, sus colores de los pequeños y las pequeñas, todo lo que ocupe en una sola caja. Y ponerla en la mesa y es el momento de la clase. Quitamos, limpiamos el espacio y nos vamos con nuestra caja, la ponemos en otro lugar. Eso es reorganizar la mente. No solamente el espacio, sino también nos va a ayudar a tener organizado en un solo bloque y también, pero siempre y cuando sea de manera organizada. Pide ayuda al personal docente de la escuela para las actividades escolares de tus hijas e hijos. Tú docente también seguramente tienes otras responsabilidades, también te ha tocado cuidar a alguien más o tal vez tengas pequeños y pequeñas en casa. También tú, aunque tú seas docente y sepas cómo hacerlo, a veces necesitas que alguien te espejee, que te dé una perspectiva, también se vale. Entre mujeres, siempre las que nos apoyamos somos mujeres con mujeres. No dudes. En este momento de pandemia, el reto más grande es volver a reconocernos, volver a reencontrarnos, volver a pedir ayuda y decir, contigo estoy segura. Eso es bien importante. Pide ayuda. Muy importante también para mí es elaborar. Si antes no lo habías hecho por X o Y razón, ¿qué crees? Que ahora en pandemia y estando tú viendo las necesidades, es importante que los menores de edad, los adultos mayores o quien esté en casa, elabore un directorio con todos los números de contactos y urgencias.
haz varias copias, enséñales a los niños y a las niñas cómo comunicarse en caso de emergencia. A veces, por el uso de la tecnología y de los dispositivos, pues las mamás empiezan y los papás empiezan a enseñar, tienes que teclear esta parte y así, y ahí te va a aparecer el teléfono. O nos olvidamos de otras herramientas que tenemos que tiene que ver con nuestro cerebro. Hay que habilitar la parte de la memoria de nuestros pequeños, hacer juegos de memoria y ahí vayan involucrando lo que viene siendo los números de contacto de emergencia. Es una buena estrategia. Y si estás en peligro en casa, tú o alguien más, o si conoces a alguien que esté en peligro, pues también puedes pedir orientación a las instituciones especializadas en tu localidad, ¿no? Aquí nosotros no pusimos lo del estado de Michoacán porque sabemos que nos están viendo de todo el país y es importante que ustedes localicen en su espacio cuáles son las instituciones. Es algo muy importante para mí comentarles la reestructuración cognitiva, es muy, muy importante. Empezar con modificar las ciertas distorsiones del pensamiento. Cuando nos abrumamos, ahora vayan al ejercicio primero, esas emociones que les dije que anotaran, remiten a algo. Seguramente pensaron en un conflicto, en un problema, en una dificultad. Pues ahora quiero que contesten esto. ¿Esto que estoy pensando me sirve de algo? ¿Me hace sentir bien? ¿Me hace sentir incómoda o intensifica mi angustia? ¿Cómo puedo sustituir esta idea para que sea útil? Ahora, quiero que hagan este ejercicio y que se habiliten a lo mejor una vez al día, si lo podemos hacer. A ver, esto que estoy sintiendo, ¿realmente es de ella o es mío? ¿Realmente esto que estoy pensando tiene una solución o solamente es como producto de toda esa elaboración de angustia que traigo durante toda la semana? Entonces, quiero que hagan esa modificación de estas distorsiones del pensamiento. Hay una técnica también muy buena que es la técnica de solución de problemas. Esa tiene que ver con, primero, tienen que ver que la orientación hacia el problema, todas las personas, y todo el tiempo vas a tener una dificultad. A mí no me gusta llamarlo problema, a mí me gusta llamarlo dificultad, porque hay problemas existenciales que nunca se van a resolver, pero hay dificultades humanas en las cuales mientras que vamos aprendiendo a caminar junto con ellas, vamos aprendiendo a resolver y nos vamos habilitando para superarlas. Entonces, tenemos que pensar en que, y tenemos que reconocer que las dificultades siempre van a estar al día, pero por eso vamos a tener que ejercitarnos. Esta técnica de solución de problemas tiene definición, si realmente es un problema o no, y cómo vamos a tener que resolver ese conflicto mental de saber si es problema o no. Tiene que contestar ciertas preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo será el problema. Si no, todo lo demás caería en un segundo punto. También está la solución de alternativas. Hasta lo mínimo que se te ocurra con esto, si lo solucionara así, ay no, está muy loco de mi parte. No importa, esa locura, anótala, es parte de la solución. Ajá. Después vas a priorizar y entonces vas a definir o a determinar cuál va a ser la solución que tú vas a tener para esa dificultad. Y pues la toma de decisiones. En la toma de decisiones tienes que ver las consecuencias económicas, la consecuencia a largo plazo, qué beneficios y costos tiene, etcétera, etcétera. Entonces, y después, si te facilitó resolver ese problema de esa manera, pues es una verificación de si pude. Ajá. Si no lo logras adecuadamente, no te preocupes. Aprendiste una forma diferente de pensar diferente, pero además ya tienes probada un camino. Te tocaría inventar las segundas y resolver las terceras y las cuartas opciones. Y la técnica de relajación muscular tiene que ver con tensar primero ciertas partes de tu cuerpo y después relajar. La técnica de respiración diafragmática, buenísima para los niños y para nosotras. Ponemos nuestra mano en el pecho, a la altura del corazón, y en la barriga
Respiramos profundamente y dejamos que la parte de la barriga se infle y lo sostenemos ahí un rato y después soltamos por la nariz, por la boca, perdón. De tal forma que nos vamos a dar cuenta de qué está pasando con nosotros, nos damos tiempo para pensar y nos damos tiempo para relajarnos. Óptimo para los menores de edad. Y también tenemos la técnica lingüística, pero por I. Siempre decimos, bueno, quiero ir al cine, pero tengo trabajo. Y desde ese momento, nuestras palabras es dar por entendido que es un problema. Ahí hacemos un problema. Sin embargo, cuando decimos, bueno, quiero ir al cine y tengo que trabajar. Ahí está claro. Y determinamos que no es un problema. Determinamos que las dos cosas lo vamos a hacer y que tenemos tiempo para hacer las dos cosas. Nada aquí tiene que tener prohibición, al contrario, nuestra creatividad de resolver problemas se pone en marcha. Y bueno, pues la técnica lingüística de tengo por quiero. A veces, de manera automática, siempre digo, ay, es que tengo que hacer esto. Niño, tienes que hacer tu tarea. Niña, tienes que... ¿Te gustaría? Mira qué bonito es hacer esto, wow, te salió súper bien. ¿Quieres hacer esto? Empezar a invitar a nuestras personas más amadas a disfrutar el hacer, el pensar del querer y no por el tener. Todos tenemos, sí, pero muy pocas personas estamos diseñadas o nos han enseñado, más bien dicho, nos han enseñado a disfrutar, incluso disfrutar el trabajo, disfrutar las labores del hogar, disfrutar las convivencias, decía Julieta, hasta disfrutar poner reglas, hasta eso se puede disfrutar. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las consideraciones que nosotros tenemos para ustedes. Nos ha dado un gusto que nos pudieran seguir hasta el momento. Agradecemos muchísimo a toda la organización del Congreso de Mujeres, ha sido muy importante y yo creo que tenemos muchas herramientas durante todo el día para repetir y escuchar todas las conferencias y los talleres que todas y todos hemos preparado por ustedes, porque nosotros creamos una sociedad y queremos una sociedad justa, libre de violencias, pero también queremos una sociedad saludable. Entonces, bueno, pues yo me despido, ha sido un gusto trabajar con Julieta en este espacio. Nosotros nos vemos después en otro tipo de trabajos, pero aquí compartir y volverla a escuchar a ella para mí es un placer porque sigo aprendiendo. Y esta es la apuesta, seguimos aprendiendo para mujeres y entre mujeres. Muchísimas gracias, de verdad que yo creo que hay mucho más que se podría decir, pero yo creo que lo más importante es que tengamos cosas que pongamos en práctica para tener mejores condiciones de vida. Ha sido un gusto, muchísimas gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias a las dos, de verdad es un lujo escucharlas, aprender de ustedes, Diana, Julieta. Estoy como muy contenta de estar moderando este taller, porque yo estaba haciendo anotaciones y de repente me caían las pedradas y de repente era así como de muchas cosas que tenemos que reflexionar como madres y padres y además como madres y trabajadoras, que si bien es cierto que también a los hombres tienen ciertas acciones que deben de empezar a cambiar, a modificar y otras tantas que debemos de reconocer, seguimos generando mayores acciones desde la casa y fuera de ella. Y el número de incremento de las actividades de las mujeres ha crecido terriblemente, porque antes de la pandemia ya eran 3 jornadas laborales, ahora son 4 y 5 en algunos casos, porque muchas veces no solamente son mamás, no solamente son proveedoras, no solamente tienen un rol de género establecido, que es el tema de la acción en casa, sino también pues son cuidadoras, son maestras, se convierten en maestras, y en otros casos también se convierten en las cuidadoras de enfermos o enfermas, porque el COVID lo que nos trajo fue una vez más reestructurar todos los roles de género, sobre todo para las mujeres. Entonces, la verdad es que hablar de estos temas, hablar de los retos que se tienen con esta pandemia, los retos que estamos viviendo las mujeres,
ha crecido exponencialmente y bueno, pues este taller que ustedes nos brindaron, todas las herramientas que nos están dando, es replantearnos una vez más quiénes somos como mujeres, quiénes son, cómo nos estamos percibiendo a nosotras mismas, qué debemos de cambiar, qué debemos de reestructurar, porque de verdad que no dejamos de generar acciones, ¿no? No dejamos de ser humanas, no dejamos de encontrarnos y reencontrarnos ante circunstancias terribles como es, soy mamá, pero al mismo tiempo me doy cuenta que soy violenta, pero al mismo tiempo me doy cuenta que no tengo la paciencia y que por eso muchas veces pues la violencia se sigue exponiendo para las niñas y los niños. Y otro tema tan terrible que nos está creciendo mucho es la violencia sexual que viven nuestras hijas y nuestros hijos en el interior de los hogares. Porque ahora los niños y las niñas, como bien decías, Julieta, que quedan más de 24 horas con sus agresores o sus agresoras, que el número más terrible es con los varones. Y no por eso quiero decir que los varones son culpables como todo el tiempo, ni tampoco las mujeres lo somos. El tema es que esta violencia ha hecho sacar lo peor de la humanidad. Y esa humanidad que está ahí, que está, pues a veces estaba dormida o a veces tenía la oportunidad de esconderse y que ahora ya no hay manera. Tenemos que escuchar a nuestras chiquitas y a nuestros chiquitos cuando nos hablan de esos demonios, cuando nos hablan de que el monstruo sale abajo de la cama y tenemos que poner mucho más atención. Si nuestras hijas e hijos están cambiando sus conductas, que fue una de las cosas que yo aprendí en el taller del día de hoy, pues tengo que escuchar más de cerca a mi hija. No escuchar a la adulta porque también al adultcentrismo es terrible y bueno, pues yo me encuentro ahí, ¿no? Queriendo modificar las conductas de mi hija, cuando en realidad las que debo de cambiar son las mías propias. Muchas gracias a las dos por esta reflexión, muchas gracias a quienes nos acompañaron y a quienes confiaron en nosotras para poder hablar de este tema. Sí, Diana, sí, Julieta, quedan muchas actividades que tenemos que hacer como adultas y que tenemos que cambiar. Y a quienes nos acompañaron desde el otro lado, les agradecemos muchísimo su acompañamiento. De verdad, poder replicar esta información nos va a ayudar a poder disminuir los riesgos que puedan llegar a vivir las niñas y los niños en situaciones de violencia, no solamente física, sino psicológica, emocional y sexual. Y bueno, pues agradecerle una vez más a Mujeres por darnos este espacio, también al regidor Ricardo por confiar en nosotras y pues agradecerles solamente a las dos pues todos los aprendizajes que hoy nos brindaron, nos otorgaron y pues todo el éxito para poder lograr que no solamente esta sociedad cambie, sino también nosotras y nosotros disminuir las brechas de violencia que se viven. Muchas gracias. Y ustedes